El presidente Trump dice que funcionarios estadounidenses se reunieron con funcionarios chinos el jueves, pero China niega que se realizaran conversaciones arancelarias. Vemos qué pasa con estas declaraciones contradictorias. Has there been any direct contact between the U.S. and China trade at all? Yeah, of course. And Every day. El círculo de más alto poder de China está en ebullición. Una serie de destituciones o desapariciones pone en duda la estabilidad de Xi Jinping en el poder y despierta especulaciones sobre quién está conduciendo una guerra interna en su contra. Analistas nos cuentan qué puede estar pasando. Y al menos 6 personas murieron en China después de que un conductor atropelló a una multitud fuera de una escuela. Entre las víctimas hay un niño. Damos una mirada a lo que podría estar desencadenando estas tragedias. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Algo histórico y pocas veces visto está pasando en el seno del poder en China hoy. Y expertos y analistas van a guiarnos por un laberinto que les prometo va a superar cualquier ficción. Pero antes, por favor, permítanme invitarlos a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dejarnos un me gusta. Y si quieren, también pueden comentar y compartir este video, así podemos llegar a más personas y seguir creciendo. Este es un pequeño apoyo que significa mucho para nosotros. Ahora sí, voy a empezar por la guerra de aranceles, que es una ficha importante en todo lo que está pasando internamente en China. El presidente Trump aseguró recientemente que está teniendo conversaciones comerciales activas en curso con China, pero Beijing rechazó estas afirmaciones y las calificó como noticias falsas. Sin embargo, el presidente mantuvo su declaración, reafirmando una vez más el jueves por la tarde que las conversaciones sí están teniendo lugar. Miremos qué está pasando. has there been any direct contact between the U.S. and China trade at all? Yeah, of course. And Every day. El presidente Trump dijo el miércoles que Estados Unidos está hablando activamente con China, lo que provocó reacciones inmediatas de Beijing. Y un día después, funcionarios chinos de los ministerios de Comercio y Exteriores del país negaron que las conversaciones estuvieran ocurriendo. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino rechazó las afirmaciones y las calificó como noticias falsas, diciendo, y cito, China y Estados Unidos no mantuvieron consultas ni negociaciones sobre la cuestión arancelaria y mucho menos llegaron a un acuerdo. En un esfuerzo por resolver diversos problemas como la entrada de fentanilo en Estados Unidos, el dumping de suministros y las subvenciones estatales injustas, la administración Trump impuso aranceles del 145% a las importaciones procedentes de China. Y una sanción adicional podría hacer que los aranceles sobre determinados productos chinos alcanzaran el 245%. Esto provocó que Beijing tomara represalias con sus propios aranceles del 125% sobre los productos estadounidenses. Este enfrentamiento está suscitando preocupación en todo el mundo. I'm not going to say, I'm going to play hardball with China. But ultimately, they have to make a deal because otherwise they're not going to be able to deal in the United States. So El presidente Trump admitió que la tasa del 145% era demasiado alta para el comercio con China. Un informe del Wall Street Journal sugiere que la Casa Blanca está considerando bajarla a entre el 50 y el 65%. How soon do you want to bring the tariffs on Chinese goods well, that down? depends on them. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se refirió al tema el miércoles, explicando que la tasa arancelaria depende de las acciones de China. China, en particular, necesita un reequilibrio. Los datos recientes muestran que la economía china se está inclinando aún más hacia el sector manufacturero en detrimento del consumo. China puede empezar alejando su economía del exceso de capacidad de exportación, orientándola hacia el apoyo a sus propios consumidores y a la demanda interna. Un cambio así ayudaría al reequilibrio global que el mundo necesita desesperadamente. También ofreció consejos a Beijing para resolver sus problemas económicos. Aquí hay una oportunidad para un gran acuerdo que Estados Unidos está buscando para reequilibrar más la fabricación y lo que sería un menor consumo si China es seria en disminuir su dependencia de las exportaciones impulsada por el crecimiento de fabricación y un reequilibrio hacia una economía doméstica.
Aún así, el régimen chino sostiene una respuesta de línea dura, al menos de cara al público. Un portavoz chino declaró: si quieren luchar, lucharemos hasta el final. A pesar de ello, informes muestran que las fábricas chinas están disminuyendo la producción y despidiendo a trabajadores. Ante esto, analistas sugieren que el régimen chino decidió jugar duro con la administración Trump y que, desde la perspectiva de Beijing, para llegar a un acuerdo, Trump debe dar el primer paso llamando a Xi Jinping. I hope we can make a deal. Otherwise, we'll set a price, and hopefully they'll come here and they'll contribute. And if they don't, that's okay. A primera hora de la tarde, el presidente Trump confirmó que funcionarios estadounidenses se reunieron con funcionarios chinos durante la mañana, aunque no ofreció más detalles. El líder del régimen chino, Xi Jinping, se enfrenta a desafíos en múltiples frentes. No solo enfrenta la guerra comercial con Estados Unidos, sino que también enfrenta luchas internas en el seno del régimen chino. Recientemente, un grupo de altos cargos militares que eran claves para el marco de poder de Xi Jinping fueron purgados de sus puestos o bien desaparecieron de la escena pública, y llama la atención que los funcionarios que continúan en posiciones clave son leales a otro hombre poderoso dentro del Partido Comunista. ¿Quién es este hombre y cómo está configurando esta lucha interna dentro del Partido Comunista chino? Veamos lo que piensan expertos y analistas. La característica más notable del ejército chino es que no se construyó para la defensa exterior, sino para el control interno. Su propósito no es proteger al país, sino salvaguardar el régimen del Partido Comunista Chino. A diferencia de cualquier gobierno electo como el de Estados Unidos, el Partido Comunista Chino comenzó como una milicia sin ningún fundamento legal en China y ascendió al poder al derrocar al entonces legítimo gobierno nacionalista chino, obligándolo a huir a Taiwán. La derrota se produjo cuando las fuerzas nacionalistas estaban agotadas por luchar una guerra de 8 años contra las fuerzas japonesas. Para un régimen totalitario, el control absoluto sobre sus fuerzas armadas es esencial para que los líderes se mantengan en el poder. En comparación, el cargo de presidente, por ejemplo, en Estados Unidos, se gana por medio de elecciones democráticas y luego un juramento. De esta forma, el presidente se convierte en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante un mandato de 4 años. Pero en la China comunista no ocurre nada de eso. Tomemos como ejemplo al actual líder del régimen, Xi Jinping. Cuando asumió el poder en 2013, sustituyó cuidadosa y sistemáticamente a las personas que no eran de su confianza y colocó a sus leales en puestos militares clave para que su autoridad no se vea amenazada. En ausencia de límites a los mandatos, a menudo los líderes chinos son sustituidos mediante purgas políticas en nombre de la lucha contra la corrupción. Y tras liderar el régimen durante más de una década, muchos expertos chinos afirman que Xi Jinping alcanzó un nivel de tiranía que superó incluso al de Mao Zedong, el hombre que puso al Partido Comunista en el poder en China. Pero parece que algo está cambiando en el seno del PSC. Desde el año pasado circulan sospechas de que los funcionarios más fiables y de confianza de Xi Jinping dentro del ejército chino están siendo el blanco de luchas políticas internas. Tan Xingyuan es un comentarista de asuntos de China que lleva años colaborando con NTD y esto es lo que nos dijo. Si Xi Jinping sigue ostentando realmente el poder absoluto, si puede detener a quien quiera, ¿cómo es posible que no tenga piedad con sus propios leales, mientras deja en paz a quienes le faltan abiertamente al respeto o suponen una clara amenaza para él? En lugar de atacar a sus verdaderos oponentes, persigue a gente de su propia facción. Para mí, esto es inexplicable. La única explicación razonable es que en realidad hay una facción dentro del propio bando de Xi que ahora se le opone. Están utilizando la campaña anticorrupción que el propio Xi lanzó como herramienta para purgar su influencia dentro del ejército. Pero como dijimos, para debilitar la influencia de Xi Jinping, la oposición tendría que purgar primero a sus hombres leales. En cuanto a quién podría ser el siguiente en la línea de destitución, las especulaciones apuntan a la mano derecha de Xi, el tercero al mando de las fuerzas militares de China, un hombre llamado He Weidong. Tanto NTD como The Washington Times y el Financial Times informaron que He Weidong es probablemente la última víctima de las luchas internas del régimen, después de que esté desaparecido de la escena pública desde hace un mes. Las noticias sobre su desaparición citaban al Pentágono, la inteligencia estadounidense y fuentes internas en China.
Su destitución podría poner fin al control de Xi Jinping sobre el ejército. Otro de los oficiales militares de Xi podría encontrarse en una situación similar. El almirante Miao Hua está actualmente suspendido de sus funciones y bajo investigación. Cabe señalar que tanto He como Miao sirvieron en la misma rama de la provincia de Fujian, en el sur de China, durante años. También es el mismo lugar donde Xi Jinping pasó 17 años de su carrera política antes de convertirse en el líder del régimen. Jinping es comentarista de asuntos de China para NTD desde hace años y señaló que el nepotismo es la teoría fundamental del nombramiento de funcionarios por parte del PSC, en lugar de los méritos individuales. Basándose en la lealtad al líder, los lazos regionales y la afiliación faccional, Xi Jinping promovió a miembros de su propia facción, como He Weidong y Miao Hua, consolidando así su poder. Al mismo tiempo, utilizó su campaña anticorrupción para crear espacio para que sus aliados de confianza ganaran más influencia. En la actualidad, el ejército chino está controlado por un grupo de 6 personas, un organismo conocido como la Comisión Militar Central. A su cabeza está el líder del régimen, Xi Jinping. Y dadas las aparentes expulsiones de He Weidong y Miao Hua, veamos quiénes son los otros 3 miembros que siguen activos en el círculo político de China. Estos son el vicepresidente Zhang Youxia y los generales Li Chengli y Zhang Zhengming. Y así las cosas, lo que ocurre es lo siguiente. Los 2 generales que quedan son conocidos por sus estrechas conexiones con el vicepresidente Zhang. Por lo tanto, con los 2 leales a Xi Jinping supuestamente removidos del poder, Xi estaría en inferioridad numérica de 3-1. Es decir, el órgano de gobierno que controla el ejército de China está ahora bajo el control de su segundo al mando, el vicepresidente Zhang Youxia. Y quien controle el ejército tiene el poder real en China. En el sistema del Partido Comunista Chino, quien controla las armas tiene el poder real dentro del partido. Así que ahora mismo la facción anti-Xi Jinping está centrada en arrebatar a Xi Jinping el control sobre el ejército. Eso es lo que están tratando de hacer. Ahora bien, también cabe preguntarse si Zhang sigue siendo leal al líder Xi Jinping, pero puede que este ya no sea el caso. Zhang Youxia solía compartir estrechos vínculos con Xi Jinping, pero Zhang es un veterano general que luchó en la guerra de Vietnam y tiene una amplia experiencia bélica y una gran reputación dentro del ejército chino. Y como todos los líderes del régimen, Xi Jinping tiene grandes ambiciones de poder, lo que significa que probablemente empezó a preocuparse de que la influencia de Zhang pudiera amenazar su propio control. El sistema de ascensos de oficiales militares del Partido Comunista Chino también siembra las semillas de futuras luchas entre facciones e inestabilidad. Esta fue una razón clave detrás de la eventual ruptura de la relación entre Zhang Youxia y Xi Jinping. Antes de eso, en 2023, Xi destituyó al ayudante más cercano de Zhang, llamado Li Shangfu, de la Comisión Militar Central de China, citando graves tramas de corrupción. Li Shangfu también fue ministro de Defensa de China. Y según analistas, esta medida fue lo que provocó el distanciamiento entre Xi y Zhang. Eso es porque investigando a Li, que fue ayudante de Zhang, Xi a lo mejor podía obtener pruebas útiles para derribar a Zhang. Pero si vemos más allá, todavía hay otros indicios que apuntan a un creciente poder de Zhang. El año pasado, el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió con Zhang Youxia en Beijing y ambos mantuvieron conversaciones sobre la cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y China. Es más, cuando Zhang visitó Vietnam el pasado octubre, el régimen vietnamita lo recibió del mismo modo que a Xi Jinping. Zhang, un alto cargo militar, pudo reunirse con los máximos dirigentes del país, y ese honor suele reservarse únicamente a los máximos dirigentes de naciones extranjeras. Y un incidente escalofriante en el sur de China causó conmoción. El martes, un automóvil embistió a una multitud en el exterior de una escuela alrededor de las 6 de la tarde, hora local, justo en el momento en que la mayoría de los padres van a buscar a sus hijos. Testigos nos contaron que al menos 6 personas murieron, pero las autoridades chinas todavía no dan detalles sobre lo ocurrido. Antes de entrar en materia, advertimos que las imágenes que siguen a continuación pueden herir sensibilidades. En un vídeo difundido en las redes sociales se puede ver a muchas personas atropelladas, incluidos niños, tendidos en el suelo.
Después de que el automóvil se detuvo, transeúntes enfadados golpearon las ventanillas y algunos intentaron mover el vehículo para rescatar a las personas atrapadas debajo. En estos momentos, la noticia está censurada en gran medida en la Internet china y las discusiones y los vídeos también están siendo borrados de las redes sociales. NTD llamó a la escuela donde ocurrió el incidente para obtener comentarios sobre el suceso, pero no obtuvimos respuesta. Y según un medio de comunicación chino, la policía y los hospitales locales se negaron a comentar sobre el incidente. Esta es al menos la tercera tragedia de este tipo que se produce en China durante el mes de abril. Analistas afirman que las personas que se sienten desesperadas bajo el régimen comunista, a lo que se suma a una economía en recesión, tienden a vengarse de la sociedad. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.